Estoy seguro que todos ustedes y todas ustedes han oído, han escuchado o han tenido que lidiar o navegar nuestras calles, las calles del norte de Centroamérica, enfrentando a las pandillas. Así es que no me voy a detener mucho en definir qué son, ¿no? Como ustedes saben, son grupos de jóvenes, más o menos entre 11 y no tan jóvenes, como yo, y 55 años de edad, atados a un barrio y que comparten una especie de identidad. Esa identidad puede ser MS o puede ser 18, puede ser otras identidades. Y lo que es importante es recordar que esas identidades no nacieron aquí. Nacieron en el sur de California a principios de los años 80 y luego fueron exportadas aquí y tomaron auge en este país. Como dije anteriormente, estos grupos no solo están en El Salvador, sino que también están en Guatemala y en Honduras, aunque ahí tienen ciertas expresiones distintas. En realidad no tenemos números que nos confirmen cuántos hay, pero los cálculos indican alrededor de que 60,000 personas están vinculadas a estos grupos. Y esto es importante mencionarlo por dos razones. En primer lugar, porque obviamente esto quiere decir que no todos los jóvenes salvadoreños son pandilleros, porque hay muchos más jóvenes que 60,000. Y en segundo lugar, significa que si acaso quisiéramos terminar, como algunos abogan, con el problema de las pandillas, metiéndolos todos a la cárcel, ¿no? O en el peor de los casos, matándolos a todos, implicaría eliminar o meter en la cárcel a 60,000 personas, lo cual es prácticamente imposible. El Salvador, de hecho, es uno de los países con la tasa más alta de encarcelación en las Américas, con excepción de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace particular a estos grupos? Bueno, algunos los vinculan, o mejor dicho, los tildan como grupos organizados, de crimen organizado, porque se dedican a la extorsión. Muchos de nosotros hemos sufrido de la extorsión de las pandillas, se dedican al sicariato, es decir, a matar por encargo, y al tráfico o al menudeo al narcomenudeo de drogas. Usualmente, como dije, el pandillero es alguien que tiene entre 11 y 21 años de edad, son los más activos. Son usualmente habitantes de zonas de escasos recursos, voy a volver a esto en otro momento. Son jóvenes que estudiaron hasta sexto grado, muchos de ellos no terminaron ni siquiera la secundaria, llegaron hasta sexto grado, estuvieron en la escuela, pero luego se salen, y vienen de familias disfuncionales. Y aquí déjenme hacer el énfasis de que la mayoría de ellos no es que venga de familias desarraigadas o familias separadas, como muchas veces se dice. Más bien vienen de familias disfuncionales en donde muchos de ellos incluso crecieron con padre y madre, pero el padre y madre jamás le prestaron atención, o peor aún, los maltrataron mucho, los trataron brutalmente. Una de las cosas que cruza a la mayor parte de pandilleros con los cuales yo he hablado y que hemos estudiado es que sufrieron de mucha violencia cuando eran pequeños, ¿no? De hecho, hace varios años, entrevistando a un pandillero, yo le decía, mira, y vos sabés que te vas a morir en esto, ¿no? Vos sabés que podés terminar mal, ¿y por qué estás haciendo esto? ¿Por qué haces esto? ¿No? Y me dijo, mire, lo que pasa es que cuando yo estaba creciendo, a mí, en mi casa todo el mundo me pegaba, mi papá, mi mamá, todos me pegaban, y yo no podía hacer nada. La diferencia es que hoy en la calle yo sí puedo hacer algo, y lo hace devolviendo la violencia que recibió cuando era joven. Y como dije antes, muchos de estos crecen sin figura paterna o materna de referencia que les guíe. Sin embargo, hay que recordar que no todos los jóvenes en comunidades de escasos recursos son pandilleros, y más aún, la mayoría de salvadoreños no son pandilleros. Es decir, al final de cuentas es solo una porción que sin duda ejerce una influencia, un poder muy grande en algunos sectores y que determina mucho
las dinámicas cotidianas de vida de muchos de nosotros dentro de estas comunidades. ¿Cómo resolvemos el problema de las pandillas? ¿Cómo enfrentamos el problema de las pandillas? Obviamente necesitamos que en algún punto ellos dejen de ser pandilleros, ¿no? Y uno de los mitos que giran alrededor del tema de las pandillas es que una vez entran a la pandilla no se salen, ¿no? Que la pandilla es de por vida, que es imposible salirse de las pandillas. Y esto, digo, es un mito porque se refuerza con este otro mito de que solo se sale por los hierros. Sí, por los hierros sin H. ¿Y a qué me refiero? Bueno, se salen, dicen ellos, solo se pueden salir a partir o por el entierro, o sea, que los maten, por el encierro, que vayan a la cárcel, donde en realidad no se salen porque refuerzan su vínculo con las pandillas, o el destierro, que es salen del país y se mueven a otra comunidad donde puedan escapar de las pandillas. La pregunta es, entonces, ¿es posible que un joven miembro de pandilla se pueda salir y comenzar una nueva vida y rehabilitarse? La respuesta, pese a lo que oímos usualmente en los medios, pese a lo que a estos mitos, es sí, por supuesto, se pueden salir. Sin embargo, no es fácil. Eso no es fácil. Y para saberlo mejor, hicimos un estudio. Yo soy parte de un grupo de investigadores que por muchos años hemos venido estudiando el tema de las pandillas. Mi primer estudio sobre pandillas en El Salvador lo hice en 1996, cuando la Mara Salvatrucha, la 18, no eran lo que son ahora. Y sin embargo, año tras año, muchos de estos estudios solo confirman muchas de las cosas que les voy a contar ahora mismo. El estudio del que les voy a hablar ahora se basa en una encuesta y una serie de entrevistas en la cual alcanzamos a casi 1,200 pandilleros y expandilleros en el país. La mayoría de ellos recluidos en cárceles del país, en centros de detención juvenil y en programas de rehabilitación que trabajan muchas veces bajo el agua, y lo digo así porque ellos no quieren generar mucha atención, pero hay programas que trabajan por rehabilitar a muchos de estos jóvenes. Y la validez de estos estudios viene de la cantidad de jóvenes con la que hablamos para poder hacer este estudio. Solo les cuento, por ejemplo, si ustedes revisan mucha de la literatura en criminología, es decir, los estudios que se hacen en Estados Unidos sobre el tema de pandillas, la mayoría de esos estudios se basan en encuestas o en entrevistas que no alcanzan más de 300 o 400 personas. Bueno, en El Salvador, en uno de los países más peligrosos del mundo, entrevistamos a 1,200 jóvenes pandilleros. Y en este momento en que les hablo, mi equipo está entrevistando alrededor de 1,000 pandilleros en Honduras, y el próximo mes lo vamos a hacer en Guatemala como parte de un esfuerzo mucho más amplio de entender el fenómeno en la región. Es uno de los pocos estudios en realidad que ha logrado esto. De manera breve, ¿a quiénes entrevistamos? Bueno, entrevistamos a muchachos que van desde los 13 años hasta, no tan muchachos, que van hasta los 55 años más o menos. Pero sin embargo, si ustedes, como ustedes pueden ver en el gráfico que se muestra, la mayoría de gente que entrevistamos están entre los 15 y los 25 años, que constituye el core, el centro o el grupo mayor de actividad de los pandilleros. La mayoría de ellos son hombres, claramente los pandilleros, básicamente las pandillas están dominadas por hombres, 90% de los que entrevistamos eran hombres, pero había un grupo importante de mujeres, el 10%, cuya pertenencia usualmente está vinculada a relaciones sentimentales con un líder o con un miembro activo de la pandilla. Entrevistamos a las pandillas más grandes, a miembros de las pandillas más grandes, por supuesto la MS, que es la más grande aquí en El Salvador. En Honduras la más grande es la 18, que sigue actuando como una sola pandilla. Pero en El Salvador también entrevistamos a 18 revolucionarios y 18 sureños, que son las pandillas en las que se ha dividido la 18.
Hay otras pequeñas pandillas de las cuales no se oye mucho, pero que también están presentes en algunos centros de detención. ¿Qué es el mensaje importante que sale un poco del estudio? Y esto está resumido en algo que nos dijo uno de los pandilleros que entrevistamos por más de 2 horas, ¿no? Y nos dijo textualmente, nos dijo esto: la vida en la pandilla es miserable. Eso usualmente no lo oyen públicamente los pandilleros, pero este nos lo dijo así: la vida en la pandilla es miserable. Uno pasa hambre, llora solo y no puede salirse de la pandilla. Uno sabe que donde quiera que vaya, a uno lo van a matar. Y a uno lo persiguen las autoridades solo por ser parte de la pandilla. Este es una declaración de angustia, de ansiedad y de desesperanza, de alguien que está en la pandilla. Tenía 21 años cuando lo entrevistamos y que muestra un punto de inflexión a la cual llegan muchos de estos jóvenes. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando ustedes hablan con ellos, la mayor parte de ellos tienen intenciones de salirse de la pandilla. Ellos les dicen, si yo pudiera, yo me salgo de la pandilla. Si yo pudiera, me salgo de la pandilla. Pero esto usualmente nos lo dicen aquellos que tienen mayor edad. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar en un momentito, la mayor parte de jóvenes que están en la pandilla se meten a la pandilla cuando tienen entre 11 y 15 años. Y en ese momento ellos quieren tener un grupo de vínculo, un grupo de referencia, quieren ser alguien, ¿no? Como todos nosotros queríamos ser alguien. Y muchas veces lo único que encuentran como grupo de referencia es la pandilla. Son estos que están ahí, no estos que están ahí en el barrio, que es lo único que ven como su futuro. Y entonces quieren ser parte de ellos. Y ellos están muy emocionados durante algún tiempo mientras son parte de la pandilla, ¿no? Mientras tienen 12, 13, 14, 15 años. Pero cuando llegan a los 18 años, empiezan a ver, esto no es, yo pensé que ya iba a estar muerto a esta edad, ¿no? Ahora tengo que planear un futuro, tengo que planear una vida, especialmente cuando llegan a los 21 años, ¿no? Y dice, todas estas cosas que hice eran una locura, no sabían lo que me estaba metiendo. Pero muchas veces cuando llegan a los 21 años, a los 18, 20, 21, 22, 23 años, ya es muy tarde para muchos de ellos porque han hecho cosas terribles, han cometido cualquier cantidad de delitos, y delitos terribles, ¿no? Y sin embargo piensan, ¿cómo me salgo de aquí? Usualmente hay 4 factores que ayudan un poco a estas condiciones para salirse. En primer lugar es el tema de la edad. Fíjense, este gráfico muestra qué tanta importancia le dan los jóvenes a la pandilla en función de la edad. Y si se dan cuenta, antes de los 15 años, la pandilla es todo o casi todo. Eso es todo, porque tienen entre 13 y 15 años. Pero a medida que crecen y a la medida que maduran emocionalmente, se dan cuenta que la pandilla no era lo que ellos pensaban que era. ¿Por qué han madurado? Porque están madurando. El problema es que ya han cometido muchas cosas, han cometido crímenes terribles, y el problema, que lo vamos a ver, es que muchas veces no saben qué hacer. El segundo factor es tener un trabajo informal, el tener una oportunidad de trabajar en algo. Eso les ayuda a poder querer salir de las pandillas. En tercer lugar, el ser encarcelado ya viejo. Muchas veces se piensa, bueno, para resolver esto de las pandillas, tan pronto se meten o tan pronto empiezan a hacer cosas mientras están chiquitos, hay que meterlos a la cárcel. Bueno, en la cárcel lo que hacen es reforzar sus habilidades como pandilleros. Si los meten a la cárcel pequeños, bueno, los van a tener en la cárcel, pero eso no los va a hacer salirse de la pandilla. En cambio, si los meten a la cárcel viejo, eso les cambia la perspectiva porque dicen, de esto ya probablemente no voy a salir. Y finalmente, uno de los factores mucho más importantes en esto es la experiencia religiosa. El vínculo a una iglesia se vuelve fundamental para que muchos de ellos decidan salirse de la pandilla. Y como ustedes pueden ver ahí, cuando les preguntamos cuáles son las opciones para salirse de la pandilla, más de la mitad nos dijo
vincularse a una iglesia. Otros nos dijeron, miren, no, es que no se puede salir, o otros nos dijeron, hay que hablar con el líder, o hay que hacer esto. Pero la iglesia, el vincularse a una iglesia se mantiene como uno de los métodos más efectivos. Y eso está reforzado por otros resultados. Como pueden ver, ellos piensan que las organizaciones adecuadas para salirse de las pandillas es vincularse a una iglesia. Sin embargo, ellos se enfrentan a obstáculos. Y como he dicho antes, ellos han hecho cosas terribles. No estamos hablando de angelitos después de todo, han hecho cosas terribles. Pero cuando muchos de ellos deciden salirse, en realidad quieren poner todo de sí para poder construir una nueva vida. Los obstáculos, sin embargo, que enfrentan es la presencia de la pandilla. A final de cuentas, la pandilla sigue ahí. ¿No? La pandilla no se va para ningún lado y ellos tampoco se pueden ir para ningún lado y por lo tanto deben enfrentar a la pandilla que sigue ahí. La falta de oportunidades de trabajo. Y eso es crucial porque muchos de ellos se metieron a la pandilla cuando apenas tenían 12, 13 años y nunca aprendieron a hacer nada más que tirar de un gatillo o amenazar, ¿cierto? La falta de habilidades laborales, la amenaza constante de la violencia. Es decir, han cometido crímenes terribles y por lo tanto siempre hay gente que se recuerda de eso y que trata de tomar venganza. Y la discriminación social. Después de todo, muchos de ellos se tatúan y eso hace muchas veces imposible salirse de la pandilla. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la experiencia religiosa juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia, cualquier iglesia, y especialmente muchas veces las evangélicas, crean una especie de burbuja que le permite al joven crear nuevos vínculos reconstructores, les ofrecen en algunos casos oportunidades de trabajo y sobre todo les ofrece oportunidades de educación. Y eso les ayuda mucho a dejar la vida anterior. Sin embargo, hay modelos también que no solo son religiosos, sino que son modelos empresariales, como el de Lee Collegiate Outfitters, que es una maquila que está camino a Santa Ana y que tiene un programa que aceptan a expandilleros, ¿no? Y que les dan estos espacios de protección y de respeto. Una de las cosas que aprendimos con estos estudios es que obviamente hay que invertir mucho para que los jóvenes se salgan de las pandillas, pero es posible, ¿no? Y es posible contando con el apoyo no solo de los empresarios, de la sociedad, sino que también de nosotros mismos. Obviamente no todos se van a salir y no todos tienen intenciones transparentes de salirse, pero aquellos que sí las tienen ameritan una oportunidad. Yo me quedo con esto y yo les agradezco mucho su atención.